Las luces del salón brillaban con una intensidad casi teatral, reflejándose en los espejos dorados y en las copas de champán que tintineaban entre las manos nerviosas de los invitados, cuando de pronto un murmullo se convirtió en un rumor y el rumor en un clamor que agitó la atmósfera del cumpleaños más comentado del año, porque nadie esperaba que esa noche, que prometía risas y música, se convirtiera en escenario de enfrentamientos tan tensos como los que estaban a punto de estallar. La escena se situaba en un elegante restaurante madrileño, reservado íntegramente para celebrar el cumpleaños de un conocido productor, pero en realidad todos sabían que la atención no estaba en el homenajeado, sino en la lista de invitados, en especial en aquellas figuras del corazón que arrastran titulares por donde pasan. Entre ellos, Terelu Campos, siempre impecable, con un vestido rojo intenso que parecía encender la sala con cada movimiento, y Rocío Flores, más contenida pero con la mirada alerta, consciente de que cualquier gesto podía ser analizado por decenas de ojos y teléfonos móviles. Y no muy lejos, Mar Flores, acompañada de su hijo Carlo Costancia, cuya presencia añadía un elemento inesperado de tensión a la velada. Desde el inicio se respiraba un aire extraño, una especie de electricidad silenciosa que precede a las tormentas. Terelu había llegado con paso firme, segura de su papel en la noche. Había saludado con sonrisas amplias, besos al aire y comentarios amables, pero bajo esa fachada pulida se notaba un fondo de incomodidad. Llevaba días acumulando tensiones, comentarios que le habían llegado, actitudes que había interpretado como traiciones, y esta fiesta parecía la oportunidad perfecta para liberar todo aquello. Rocío Flores, por su parte, había aceptado asistir con cierto recelo. Sabía que Terelu no era precisamente su mejor aliada y que la presencia de Mar Flores y Carlo Costancia podía complicarlo todo, pero decidió presentarse igualmente, convencida de que podía manejarse en cualquier escenario. La joven había aprendido, a fuerza de titulares y polémicas, a controlar su imagen pública, pero no podía prever lo que estaba a punto de suceder. El salón estaba decorado con una elegancia sobria, guirnaldas doradas, centros de mesa con velas blancas y orquídeas, y una pista de baile con luces tenues que prometía horas de diversión. La música sonaba a un volumen agradable, una mezcla de éxitos actuales y clásicos que invitaban al movimiento. Entre los invitados se reconocían rostros habituales de la prensa rosa, amigos de ambos clanes y curiosos con ganas de ver espectáculo. Los fotógrafos, situados estratégicamente en la entrada, habían captado ya la llegada de todos, pero lo verdaderamente interesante sucedía puertas adentro, donde las sonrisas eran a veces armas y las palabras cuchillos envueltos en terciopelo. Terelu se encontraba cerca de la barra, conversando con un par de amigos, cuando vio entrar a Rocío Flores. Su expresión cambió apenas perceptiblemente, un leve fruncir de cejas, una mirada que calculaba. La joven, por su parte, sonrió con cortesía, saludó a conocidos y se dirigió a su mesa asignada. Mar Flores llegó poco después, radiante y segura, con Carlo Costancia a su lado, quien parecía disfrutar del foco de atención que inevitablemente atraía a su madre. Las conversaciones se cruzaban en un vaivén de risas y comentarios en voz baja, pero poco a poco las tensiones comenzaron a manifestarse en gestos, en miradas largas y en silencios incómodos. La primera chispa surgió durante el brindis. El homenajeado levantó su copa, agradeció la presencia de todos y pidió un deseo por otro año lleno de éxitos. Las copas chocaron, las cámaras de los móviles se alzaron y el aplauso llenó el salón. Fue entonces cuando Terelu, con su copa aún en alto, lanzó una frase aparentemente inocente pero con veneno escondido. Qué curioso que algunos vengan aquí con tantas sonrisas después de todo lo que han dicho por detrás. La frase quedó suspendida en el aire, como un dardo invisible, pero todos entendieron de inmediato a quién iba dirigida. Rocío Flores se giró, su rostro cambió de color y con un tono contenido respondió: «Si tienes algo que decirme, dímelo a la cara, no delante de todos». El murmullo se intensificó, la música pareció bajar de volumen por un instante, y varias miradas se dirigieron a Mar Flores y Carlo, que observaban en silencio pero con evidente interés. Terelu no se hizo esperar. Caminó con paso firme hacia la mesa de Rocío,
dejando su copa sobre la barra con un golpe seco. «A la cara te lo digo, Rocío», empezó con voz clara. «Estoy harta de tus insinuaciones, de tus entrevistas y de tu victimismo. Vienes aquí como si nada, pero sabes perfectamente el daño que has hecho con tus comentarios». Rocío, que había aprendido a mantener la compostura en público, respiró hondo antes de responder. «Yo no te he atacado a ti, Terelu. Si tienes un problema, arréglalo conmigo en privado, pero no montes un espectáculo». Sin embargo, ya era tarde para la calma. Los invitados se habían arremolinado discretamente, formando un círculo de murmullos alrededor de ellas. En medio de esta tensión apareció Mar Flores, intentando mediar. «Chicas, no es el momento ni el lugar», dijo con una sonrisa diplomática pero con tono firme. Carlo, detrás de su madre, observaba con los brazos cruzados, disfrutando quizá del espectáculo pero preparado para intervenir si la situación se desbordaba. Terelu, sin embargo, no parecía dispuesta a frenar. «Y tú, Mar, no te pongas ahora de árbitro», soltó de pronto, girándose hacia ella. «Porque bien sabes que tu hijo ha estado metido en todo esto desde el principio». Un murmullo aún más intenso recorrió la sala. Nadie esperaba que Terelu implicara a Carlo Costancia directamente. Mar se irguió, su sonrisa se desvaneció y su mirada se endureció. «Cuidado con lo que dices, Terelu. Carlo no tiene nada que ver con tus líos. No mezcles a mi hijo en esto». Carlo, sintiendo que la conversación le salpicaba, dio un paso al frente. «Con todo el respeto, Terelu, mi madre tiene razón. No me metas en tus problemas con Rocío». La tensión era tal que se podía cortar el aire. Rocío, intentando poner distancia, se levantó de su silla. «Yo no quiero más drama», dijo, «vine a celebrar un cumpleaños, no a esto». Pero Terelu la siguió con la mirada y replicó: «Siempre huyes cuando te ponen frente al espejo, Rocío. Siempre te haces la víctima». La joven se giró entonces, visiblemente afectada, y con voz temblorosa pero firme replicó: «Yo no me hago la víctima, simplemente no juego a tu juego». El ambiente se había vuelto casi irrespirable. La música, que seguía sonando de fondo, parecía una banda sonora disonante frente a la escena. Los camareros intercambiaban miradas nerviosas, los invitados sacaban discretamente sus móviles para grabar y algunos intentaban intervenir sin éxito. Mar Flores se interpuso entre Terelu y Rocío. «Basta ya», dijo en tono autoritario. «Esto no va a terminar bien». Pero Terelu, envalentonada por los murmullos de algunos que la apoyaban, lanzó un último ataque verbal. «La verdad duele, Mar. Y duele reconocer que has permitido muchas cosas por mantener apariencias». Ese fue el punto de inflexión. Mar Flores, que rara vez perdía la calma en público, alzó la voz. «No tienes derecho a hablar así. Ni de mí ni de mi hijo. Respétate primero tú». El choque entre ambas era ahora frontal. Carlo se colocó junto a su madre, Rocío retrocedió un par de pasos, y el público improvisado contenía la respiración. El homenajeado intentó tomar el micrófono para desviar la atención, pero nadie le prestaba atención. Lo que había empezado como un comentario envenenado se había transformado en una guerra de egos y viejas rencillas. A partir de ese momento, las palabras volaron con la rapidez de un combate. Terelu reprochaba a Rocío sus intervenciones mediáticas, su supuesta falta de respeto, y acusaba a Mar de manipular la situación en favor de su hijo. Mar, por su parte, defendía a Carlo y cuestionaba la actitud de Terelu, sugiriendo que sus ataques respondían a celos o frustraciones. Rocío, atrapada en medio, intentaba aclarar su posición, pero cada frase suya parecía encender más la hoguera. Los invitados se dividieron entre quienes apoyaban a Terelu y quienes consideraban injusto su ataque. La fiesta, que debía ser una celebración, se había convertido en un plató improvisado.
Las horas siguientes fueron una sucesión de escenas tensas y momentos en los que parecía que todo se calmaría, solo para volver a estallar. Algunos amigos de Terelu la sacaron a la terraza para que respirara y se calmara. Rocío se refugió en el baño con un par de amigas, tratando de recomponerse. Mar y Carlos se quedaron en la pista, hablando en voz baja y recibiendo mensajes en sus teléfonos. Sin embargo, cuando todos creían que las aguas se habían calmado, la segunda parte del drama comenzó. Terelu regresó al salón, sin dirigirse a nadie en particular, dijo en voz alta: «Algunos deberían aprender que la televisión y la vida real no son lo mismo». Rocío, que había vuelto a su mesa, se levantó de golpe. «¿Otra vez? ¿No has tenido suficiente?», exclamó. La tensión alcanzó un nivel casi cinematográfico. Mar Flores trató de sacar a Rocío de la sala para evitar un nuevo choque, pero Terelu siguió hablando. «Te escondes detrás de otros, Rocío. Y tú, Mar, la proteges porque te conviene. Pero la verdad siempre sale». Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Rocío se soltó del brazo de Mar y caminó hacia Terelu. «No sabes nada de mi vida», dijo, «y te atreves a juzgarme delante de todos. Se acabó». Su voz, cargada de emoción, resonó por encima de la música. El silencio se hizo absoluto durante unos segundos. Terelu, quizá consciente de haber ido demasiado lejos, titubeó. Pero antes de que pudiera responder, Carlo intervino. «Ya está bien. Esto es un cumpleaños, no un plató de televisión». Ese comentario provocó algunas risas nerviosas entre los invitados y rompió un poco la tensión. Pero el daño ya estaba hecho. La fiesta nunca recuperó su tono inicial. Aunque la música volvió a subir y algunos intentaron bailar para relajar el ambiente, el tema de conversación en cada mesa era el mismo: la bronca entre Terelu, Rocío y Mar. Algunos comentaban los gestos, otros analizaban las frases, y no faltaban quienes especulaban sobre las consecuencias mediáticas del enfrentamiento. Era evidente que al día siguiente los titulares de las revistas y los programas de televisión recogerían cada detalle. Al final de la noche, Rocío Flores abandonó el local discretamente, acompañada de un par de amigos y visiblemente afectada. Mar Flores y Carlos se quedaron unos minutos más, saludando a algunos invitados y asegurándose de que su versión de la historia circulaba correctamente. Terelu, por su parte, salió por otra puerta, rodeada de su círculo más cercano, sin responder a las preguntas de los periodistas que esperaban fuera. El cumpleaños, que debía ser un evento alegre y glamuroso, terminó siendo recordado como uno de los episodios más tensos del año en el mundo del corazón. En los días siguientes, cada uno dio su versión en entrevistas y redes sociales. Terelu habló de poner límites y defenderse de ataques injustos. Rocío publicó un mensaje críptico sobre la importancia de mantenerse firme y no dejarse provocar. Mar Flores, más comedida, pidió respeto y negó que su hijo estuviera implicado en ninguna maniobra. Carlo Costancia, por su parte, ironizó en sus redes sobre las fiestas que parecen realities y los adultos comportándose como adolescentes. La opinión pública se dividió. Algunos consideraron que Terelu había hecho bien en decir las cosas claras, otros la acusaron de perder los papeles. Rocío fue vista como víctima por unos y como provocadora por otros. Mar recibió elogios por defender a su hijo, pero también críticas por meterse donde no la llaman. Lo cierto es que aquella noche dejó al descubierto viejas heridas y rivalidades latentes. La relación entre Terelu y Rocío, ya frágil, quedó prácticamente rota. La amistad cordial entre Terelu y Mar, que alguna vez existió, se enfrió hasta convertirse en un trato distante y protocolario. Y Carlo, que antes apenas era mencionado en estos círculos, se convirtió de repente en protagonista involuntario de los titulares. Lo que pasó en ese cumpleaños demostró que, en el mundo del corazón, las fiestas no son solo celebraciones, sino escenarios donde se juegan reputaciones, alianzas y venganzas. A lo largo de semanas,
Los programas de televisión analizaron los gestos, repitieron las grabaciones de móviles y reconstruyeron la cronología del enfrentamiento. Expertos en lenguaje corporal opinaron sobre quién estaba más alterado, quién mentía y quién decía la verdad. Columnistas de revistas dedicaron páginas enteras a desgranar cada frase. Y mientras tanto, los protagonistas trataban de rehacer su vida pública y privada. Terelú continuó presentando sus programas, aunque con un aura más polémica. Rocío se centró en proyectos personales, intentando alejarse del ruido mediático. Mar Flores reforzó su imagen de mujer elegante y protectora de su familia. Carlo, a su manera, aprovechó el tirón para aumentar su visibilidad en redes y proyectos profesionales. Pero más allá de las consecuencias mediáticas, aquella noche quedó grabada en la memoria de todos los presentes como un ejemplo del lado más humano y también más frágil de las celebridades. Porque detrás de los vestidos de diseñador y los focos hay emociones reales, resentimientos acumulados y egos heridos. Y a veces basta una frase en el momento equivocado para que todo explote. Los invitados que estuvieron allí cuentan aún hoy cómo sintieron esa electricidad en el aire, cómo vieron las miradas cruzadas y supieron que algo grande iba a pasar. Fue como presenciar una obra de teatro improvisada, con 3 actrices principales y un público expectante. Con el paso del tiempo, algunos intentaron reconstruir puentes. Hubo llamadas privadas, mensajes enviados a través de intermediarios y gestos diplomáticos en actos públicos. Pero la confianza rota es difícil de recomponer. Aunque en algún futuro puedan coincidir de nuevo en un evento, es improbable que vuelvan a la cordialidad que mostraban antes. El cumpleaños quedó como una frontera, antes y después del estallido. Para la prensa, se convirtió en material inagotable, para los protagonistas, en una cicatriz pública. En definitiva, lo que ocurrió aquella noche fue el resultado de un cóctel explosivo, tensiones acumuladas, viejas heridas, orgullo herido y un escenario perfecto para que todo saliera a la luz. Lo que debía ser un brindis se transformó en una batalla verbal, y lo que debía ser un recuerdo alegre terminó siendo una lección para todos. En el mundo del corazón, la línea entre la celebración y el escándalo es extremadamente delgada. Los testigos aún recuerdan las luces brillando sobre las copas, el murmullo creciendo, las miradas intensas y la sensación de estar viviendo algo irrepetible. Y aunque las versiones de los hechos difieran, todos coinciden en una cosa: aquella noche, en ese cumpleaños, se lió de verdad. Los días posteriores al estallido del cumpleaños se convirtieron en una auténtica tormenta mediática, donde cada detalle era analizado con lupa y cada silencio interpretado como un gesto calculado. Las tertulias televisivas abrían sus programas con imágenes del momento exacto en que Terelú se levantaba de la barra, copa en mano, para dirigirse a Rocío Flores. El vídeo grabado por uno de los invitados desde su teléfono móvil, filtrado a las pocas horas, circulaba por todas las redes sociales, acompañado de titulares que iban desde el enfado del año hasta así fue la bronca que nadie esperaba. En menos de 24 horas, el cumpleaños se había convertido en un fenómeno viral. Terelú, acostumbrada a la exposición pública pero no a ser el centro de un escándalo de este calibre, se recluyó en su círculo más íntimo. Pasó varios días sin aparecer en público, pero cuando finalmente concedió una entrevista, lo hizo con su habitual mezcla de aplomo y orgullo. «He puesto límites, ya está bien de que me señalen», declaró frente a las cámaras. No mencionó a Rocío ni a Mar directamente, pero todos entendieron a quién iba dirigida su defensa. Sus gestos, sin embargo, dejaban entrever que la tensión le había pasado factura. Su voz era más grave de lo habitual, su mirada más dura y sus frases más cortantes. Rocío Flores, por su parte, optó por un tono más calmado. Publicó en sus redes un mensaje en el que hablaba de cuidar la salud mental y no dejarse arrastrar por provocaciones. Sus seguidores interpretaron aquel texto como un dardo a Terelú, aunque ella se limitó a responder con emoticonos de corazones a quienes le enviaban apoyo. En privado, Rocío confesaba a su entorno que se sentía humillada y traicionada.
Había acudido al cumpleaños pensando que sería una oportunidad para normalizar relaciones tensas, y se había encontrado con un juicio público en mitad de una celebración. Mar Flores, siempre cuidadosa con su imagen, tardó unos días en pronunciarse. Finalmente, en un evento benéfico, respondió con diplomacia a las preguntas de los periodistas: «No me gustan los enfrentamientos. Ese día intenté mediar, pero las cosas se fueron de las manos. No hay más que decir». Con ello marcó distancia, pero sin cerrar del todo la puerta a futuras reconciliaciones. Su hijo, Carlo Costancia, adoptó un enfoque más irónico. En sus stories de Instagram compartió un vídeo de una pista de baile con la frase «Cuando te invitan a un cumple y parece un reality». El gesto le granjeó miles de comentarios y memes, convirtiéndolo en uno de los protagonistas involuntarios del drama. En las tertulias se analizaba la personalidad de cada uno. Algunos tertulianos defendían a Terelu, asegurando que al fin alguien le cantó las 40 a Rocío Flores. Otros veían en Rocío una víctima que solo había acudido a celebrar y se encontró con un linchamiento público. Mar era vista por muchos como la adulta en la sala que había intentado calmar los ánimos, y Carlo como un espectador privilegiado que había presenciado desde primera fila uno de los capítulos más tensos del año. El impacto del episodio fue tal que incluso afectó a colaboraciones profesionales. Productores de televisión debatían si juntar a Terelu y Rocío en el mismo plató era un riesgo o una oportunidad de oro para la audiencia. Algunas marcas dudaron en seguir colaborando con los protagonistas por miedo a verse envueltas en la polémica. La tensión se trasladó también a las familias y a los grupos de amigos comunes. Hubo llamadas, reproches, silencios prolongados y alianzas que cambiaron de bando. A medida que pasaban las semanas, cada uno empezó a reconstruir su narrativa. Terelu, en entrevistas posteriores, habló de años de aguantar comentarios y la necesidad de explotar en algún momento. Rocío se enfocó en su imagen de mujer joven intentando encontrar su sitio lejos de los conflictos heredados de su familia mediática. Mar reforzó su imagen de madre protectora y profesional elegante. Carlo, en cambio, capitalizó la atención renovada para impulsar proyectos personales, demostrando que incluso los momentos incómodos pueden convertirse en oportunidades si se gestionan bien. Pero el episodio no solo dejó secuelas mediáticas. También tuvo un componente emocional profundo. Terelu se sintió incomprendida por algunos de sus amigos, que le reprocharon haber elegido el peor momento y lugar para desahogarse. Rocío atravesó un periodo de ansiedad y desconfianza, preguntándose quién había filtrado los vídeos y por qué. Mar tuvo que manejar no solo su propia reputación, sino la de su hijo, en un contexto en el que cualquier gesto podía malinterpretarse. Con el tiempo, sin embargo, las aguas empezaron a calmarse. Las portadas dieron paso a otros escándalos y las tertulias comenzaron a hablar de nuevos temas. Pero para quienes estuvieron presentes en aquel cumpleaños, la escena quedó grabada como una película. A menudo, cuando se reúnen en privado, los testigos cuentan los detalles, como la música se detuvo en el momento exacto, como la mirada de Terelu se endureció antes de pronunciar su frase, como Rocío tragó saliva antes de responder, como Mar avanzó para interponerse, como Carlo alzó las cejas con una mezcla de sorpresa y diversión. Cada uno tiene su versión, su ángulo y su interpretación, y en esa pluralidad de miradas reside la fuerza del recuerdo. A nivel personal, la experiencia dejó lecciones para todos. Terelu aprendió que no todos los escenarios son apropiados para ajustar cuentas y que el público, por muy acostumbrado al drama televisivo, no siempre simpatiza con quien rompe la armonía de un evento social. Rocío comprendió que, aunque intente mantenerse al margen, su sola presencia en ciertos círculos puede desencadenar tensiones antiguas. Mar se reafirmó en su papel de mediadora y protectora, y Carlo descubrió que su nombre puede ocupar titulares sin necesidad de hacer nada extraordinario, simplemente por estar en el sitio equivocado en el momento justo. En privado, algunos de los presentes han comentado que esa noche fue también catártica. Que,
De algún modo, las verdades que se dijeron en voz alta liberaron tensiones que llevaban meses o años acumulándose en silencio. Que, después de aquel estallido, las relaciones pudieron redefinirse con mayor claridad. No todo fue negativo. Algunos vínculos se fortalecieron al calor de la adversidad, otros se rompieron definitivamente, pero todos quedaron transformados. La repercusión del cumpleaños que se lió también abrió un debate más amplio sobre el precio de la fama y la delgada línea entre vida privada y pública. Programas de radio y columnas de opinión reflexionaron sobre hasta qué punto los famosos pueden tener espacios seguros para celebrar sin temor a que todo se convierta en contenido. Y muchos fans expresaron su empatía por los protagonistas, recordando que detrás de los titulares hay personas reales con emociones reales. Aún así, la expresión "se lía en el cumpleaños" pasó al lenguaje coloquial como sinónimo de bronca inesperada en un evento social. Los memes con fotos de copas de champán y frases como "cuidado, que viene Terelú" o "yo solo venía a por tarta" inundaron las redes durante semanas. En cierto modo, el episodio trascendió a sus protagonistas y se convirtió en un fenómeno cultural momentáneo, alimentado por la rapidez con que circulan las imágenes y los comentarios en la era digital. Con el paso de los meses, los caminos de Terelú, Rocío y Mar volvieron a cruzarse en otros actos públicos. Hubo saludos tensos, sonrisas de compromiso y distancias medidas. Ninguna quiso repetir la escena del cumpleaños, al menos no en público. Sin embargo, las cámaras siempre están atentas, esperando cualquier signo de reconciliación o nuevo enfrentamiento. La historia, como suele ocurrir en el mundo del corazón, nunca se da del todo por cerrada. En retrospectiva, aquel cumpleaños marcó un antes y un después en la narrativa mediática de sus protagonistas. Para Terelú, supuso un recordatorio del poder y el peligro de su propia personalidad combativa. Para Rocío, una lección de resiliencia frente a la exposición pública. Para Mar y Carlo, una prueba de fuego que superaron con relativa elegancia, reforzando la imagen de familia unida frente a la adversidad. Y para los espectadores, un recordatorio de que, incluso en los ambientes más glamurosos, laten las mismas pasiones, inseguridades y rivalidades que en cualquier otro contexto. Así, la historia del cumpleaños sigue contándose y recontándose, transformándose con cada narrador. Unos la relatan como un espectáculo vergonzoso, otros como una catarsis necesaria y otros simplemente como una anécdota más en el inagotable teatro de la vida pública española. Pero todos coinciden en que, aquella noche, en ese salón iluminado por velas y copas de champán, algo se rompió y algo nació al mismo tiempo. Se rompieron silencios, se rompieron máscaras, y nació un relato que alimentará tertulias y portadas durante mucho tiempo. Ese es, al final, el eco que deja un episodio así. No solo las imágenes virales ni los titulares del día siguiente, sino la forma en que resuena en la memoria colectiva y se transforma en un símbolo. Y aunque cada protagonista siga su camino, todos saben que, en cualquier futura entrevista, evento o programa, siempre habrá alguien que les pregunte por aquel cumpleaños y por qué se lió de aquella manera. Porque algunas noches, por mucho que pasen los años, nunca se olvidan.